Los fanfics, músicas y fondos no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 1. Ascuas de un guerrero perdido. Tai Lang permanecía sentado en su pequeña jaula con el espíritu hueco, sintiendo como su fuerza de otrora gran guerrero se había desvanecido no por una batalla gloriosa, sino por los sucios trucos de una pequeña camaleona a la que despreciaba. Ella le había robado su chi con el su kung fu, dejándolo apenas capaz de moverse cuando antes era imparable. Tiempo atrás, cuando el panda gordo lo derrotó, Tai Lang lo odió pero terminó por comprenderlo, aceptando que aquella pelea no fue solo un choque de habilidades sino el resultado del destino del guerrero dragón. En el reino de los espíritus había encontrado un camino para mejorar hasta que el caudillo Kai lo aplastó, una derrota que pudo justificar por la experiencia y el poder acumulado de su oponente. Pero esto era diferente, había sido superado por una camaleona tramposa y débil, lo que hizo temblar su orgullo y sembró la duda en su mente sobre si su habilidad se estaba desvaneciendo o si su arrogancia lo había cegado demasiado tiempo. Fue entonces cuando vio a Po de nuevo. A pesar de su estado debilitado, la rabia hirvió en su interior cuestionando por qué ese panda torpe era el elegido, pero al observar la pelea, vio cómo Po vencía a la misma camaleona que lo había humillado a él. Con un amargo nudo en el estómago, Tai Lang reconoció que él había perdido esa batalla y que, en ese momento, la hechicera era más fuerte que él. Cuando las jaulas se rompieron y quedó libre, caminó hacia Po junto a los otros maestros sin decir nada, conteniendo una ira que se mezclaba con la revelación de que le faltaba algo más importante que la fuerza bruta. Frente al panda, con voz rasposa, admitió que retiraba lo dicho y que tal vez Oogway tenía razón después de todo, inclinándose en un gesto que le resultó surrealista y doloroso, pues la vergüenza lo consumía y solo deseaba regresar al reino de los espíritus para escapar de ese recordatorio de su insignificancia. Po, siempre gentil, abrió un portal dorado hacia el otro mundo y Tai Lang avanzó sujetando con fuerza a la camaleona, quien gritaba y parpadeaba débilmente sin poder escapar de su agarre de hierro. Al cruzar al otro lado, encontró a los otros maestros esperando en silencio con miradas de justicia y venganza, así que arrojó a la camaleona a sus pies diciéndole simplemente que era toda suya. Se alejó sin importarle el destino de la bruja, buscando soledad en la inmensidad de islas flotantes y cielos infinitos hasta que tropezó con la presencia serena del maestro Oogway, quien meditaba tranquilamente. Tai Lang se acercó y, tras un momento de tensión, le preguntó cómo supo que él no era el guerrero dragón y cómo pudo ver la oscuridad en su destino. La vieja tortuga le respondió con calma que no lo sabía, pero que un verdadero guerrero dragón es humilde y que si Tai Lang hubiera dejado de lado su orgullo, quizás podría haberlo sido. La respuesta amargó a Leopardo, quien sintió que todo había sido una prueba fallida, pero Oogway insistió en que su presencia allí se debía a su negativa a ver sus propios fallos y a soltar su rabia, preguntándole finalmente si ese sueño era realmente suyo o si solo buscaba complacer a Sifu. Sin responder, pues sabía que su motivación siempre fue el orgullo de su padre, Tai Lang se marchó en silencio, dejando al viejo maestro con una mirada de lástima. Se dirigió a una isla lejana y vacía, rechazando la idea de la humildad y comenzando a entrenar con furia, desatando golpes que agrietaban el suelo y hacían vibrar el aire, decidido a no volver a ser débil jamás. En medio de su entrenamiento notó que un árbol cercano brillaba con una extraña luz roja y viva, algo que nunca había visto en el reino de los espíritus, y al tocar su corteza con cautela, un destello lo consumió por completo. De repente se sintió sumergido en una agua fría y pesada, incapaz de moverse o respirar, hasta que emergió frente a una imponente criatura hecha de madera y luz espiritual que le dijo con voz femenina que él no debería estar allí, pero que retornaría al ciclo de la vida. Una nueva luz lo envolvió y despertó sintiendo calidez y suavidad, incapaz de hablar pero pudiendo ver que ya no estaba en el mundo espiritual, sino en los brazos de un animal desconocido que lo miraba con amor maternal. Escuchó cómo aquella criatura celebraba tener finalmente a su hijo y, junto a otra voz cálida, decidieron llamarlo Tai. Los ojos de Tai Lang parpadearon tratando de comprender ese momento imposible mientras sus nuevos padres lo sostenían con afecto, marcando así el reinicio de su historia. Capítulo 2. Navegando un nuevo mundo. Tai Lang había renacido, de alguna manera incomprensible, quedando atrapado en el cuerpo frágil y humillante de un niño indefenso. El otro orgulloso guerrero que desafió maestros y asaltó el palacio de Jade ahora dependía de extraños de voz suave para sobrevivir, sintiendo que el tiempo se arrastraba demasiado lento mientras sus piernas débiles fallaban en cada intento de caminar. Para él, aquello era el precio del fracaso, y los aplausos entusiastas de sus supuestos padres ante sus caídas solo le resultaban insultantes. Decidió que el papel de hijo podía esperar y se centró en lo único que podía controlar, fortalecer su musculatura y equilibrio en secreto, ignorando las risas divertidas de sus padres que veían sus ejercicios como juegos adorables. A los 2 años, cuando su capacidad de habla se desarrolló, utilizó sus primeras palabras no para complacerlos, sino para